Bueno, como les comentaba recién, lo que vamos a estar viendo aquí es solo la parte eléctrica. Vamos a hacer una introducción hablando de lo que tiene que ver con las condiciones de regularización, aprobación de esta parte, con lo que tiene que ver con la bibliografía, la metodología de llevar, cómo vamos a llevar adelante las clases, los trabajos prácticos, porque esta parte de la materia estaba pensada como para que la mayor parte de lo que necesiten validar en cuanto a conocimientos sean prácticos de laboratorio, que hoy por hoy no los vamos a poder hacer presencialmente, pero sí nos las vamos a arreglar con algunas herramientas simuladas. De nuevo, lo vamos a manejar como independiente de la parte mecánica, nos vamos a ir arreglando con nuestros propios horarios, nuestras reuniones de Zoom, y al final va a ser una calificación que yo le termine pasando a los profes de mecánica para que ellos, mediante el mecanismo de promedio, la computen junto con el teórico y práctico de mecánica, y de ahí surja la calificación de mecánica eléctrica industrial. Como les decía, mi nombre es Cristian Miotti, soy ingeniero electricista de TN Regional Córdoba, o sea que vamos a ser en muy poco tiempo colegas de la misma facultad, más allá que de otra especialidad. Les dejo mi contacto también por cualquier cuestión que necesiten escribirme. El correo electrónico es el medio más recomendable para poder explayarme en lo que necesite contestarles, pero también les queda el teléfono celular para que lo registren, y por ahí, incluso para ponernos de acuerdo en alguna cuestión de último momento con las clases y todo eso, no me molesta que me escriban por WhatsApp. Si hace falta que me llamen, me llaman, no hay ningún problema. Nuestro horario y días de cursado va a ser los días martes de 21:30 a 23:05. Esto de que se han liberado más temprano hoy con los profes de mecánica es opcional. Normalmente se van a estar desocupando a las 21:30, así que a esa hora los voy a estar esperando yo ya con la reunión abierta para que arranquemos de inmediato, porque si no se nos va demasiado tarde a nosotros. En lo que tiene a ver con las unidades que nosotros vamos a estar estudiando en la parte eléctrica, las unidades temáticas, vamos a ver instrumentos y medidas eléctricas, instalaciones eléctricas y sistemas de protección, y máquinas eléctricas. Lo que le decía, en ingeniería eléctrica, instrumentos y medidas eléctricas es una materia de 6 horas semanales anual, instalaciones eléctricas igual, y máquinas eléctricas, el programa pretende que viéramos lo que tenemos en ingeniería eléctrica en 2 materias anuales de 6 horas semanales, condensado para ustedes en 2 horas semanales un cuatrimestre, o sea que vamos a tratar de hacer magia. De hecho, ustedes hoy van a tener la oportunidad de ver en una clase de repaso de cuestiones que ya han visto en física, y muchas otras que la estructura curricular de la carrera diría que ustedes ya las debieran haber visto, porque no forman parte de nuestro programa. Las vamos a ver en la clase de hoy, porque muchas de esas cosas van a ser nuevas para ustedes, pero las necesitamos, aunque sea dejar en el recuerdo, para que cuando volvamos a conversar sobre esos temas, a la hora de tener que seleccionar una máquina eléctrica o calcular una instalación eléctrica, sepan de qué hablamos cuando hablamos de alimentación monofásica, alimentación trifásica y cosas por el estilo, que son de la jerga de la electricidad, que por ahí ustedes lo han escuchado, pero no es lo más común, y esta es la única oportunidad que tienen para escuchar hablar de ello. Entonces, por ejemplo, la clase de hoy va a ser mitad repaso, mitad ver cosas nuevas para ustedes, pero que no forman parte del programa de la materia, pero que si no las hablamos ahora, nos vamos a quedar rengos cuando tengamos que estudiar eso, digamos. Con respecto a las condiciones de regularización, lo que estamos instrumentando normalmente se pedía 75% de asistencia. Acá, como está flexibilizado el tema de asistencia, lo que vamos a hacer es que por cada una de estas 3 unidades ustedes hagan una evaluación de seguimiento. Va a ser una evaluación de múltiples opciones a través del aula virtual de la materia, que lógicamente la van a tener que aprobar con 6, pero en el caso de que no lleguen a aprobarla, volveremos a habilitar para que la vuelvan a rehacer, y así todas las veces que necesiten, incluso fuera del horario de clase, porque lo importante es que ustedes más o menos tengan un pantallazo de qué tan entendida o no tienen la materia. De ahí en más, cuántas veces la tienen que hacer para lograr encontrarle la vuelta, no va a haber problema por eso. Por eso les planteaba, esto es como reemplazo de lo que antes era la asistencia, lo que tiene que ver con las evaluaciones de seguimiento. Otro de los criterios a tener en cuenta es que presenten en tiempo y forma los informes de los trabajos prácticos que desarrollaríamos en laboratorio si pudiéramos volver presencialmente a la facu,
o de manera simulada, que son un laboratorio o un práctico simulado de mediciones eléctricas y uno de máquinas eléctricas, de 2 de nuestras 3 unidades. Y lo que sí les voy a exigir en cuanto a asistencia, por lo menos, a ver, aquí a través de Zoom, es porque es imprescindible que estén presentes en la clase, que hagamos la preparación de los trabajos prácticos y la clase en que desarrollemos los trabajos prácticos experimentales. Es decir, para máquinas eléctricas y para instrumentos y mediciones eléctricas, son 2 clases en cada unidad, 4 clases en total, en donde en ese momento, cuando nos conectemos a la reunión de Zoom, lo que les voy a proponer es que cada uno en el chat me mande un presente, cosa que después yo rastree todos los presentes y pueda ver que efectivamente hayan estado. Que no estén presentes en alguna de esas clases no quiere decir que no estén en condiciones de regularizar, sino que por ahí surgirá una calificación conceptual que se verá un poquito retocada en función de la asistencia o no, pero no es lo que los dejaría fuera de carrera, digamos. Así que en ese sentido quédense tranquilos. Y después, para lo que tiene que ver ya con la aprobación de la parte eléctrica, la idea es cumplir con todos los requisitos para la regularización y adicionalmente, si le prestaron atención, recién hablamos de los informes de 2 trabajos prácticos del laboratorio. Bueno, eso era para instrumentos y mediciones eléctricas y para máquinas eléctricas. En lo que tiene que ver con instalaciones eléctricas, no podemos ir a hacer prácticos de laboratorio, sino que es hacer un cálculo de una instalación. Si estuviésemos presencialmente, los llevaría en la facultad a recorrer los diferentes tipos de instalaciones eléctricas. No lo vamos a poder hacer, entonces trataré de ilustrárselo con fotografías en las presentaciones que utilicemos. Pero ahí, al finalizar el cuatrimestre, me van a tener que presentar una carpetita técnica de un proyecto, un mini proyecto de instalación eléctrica. Yo le voy a dar los requisitos, más o menos los parámetros en base a lo cual lo tienen que calcular. Va a ser un trabajo que se hace en grupo. Los otros informes son individuales, más allá que no lo vayamos a hacer presencialmente, pero los informes son individuales. En este caso, el trabajo de la instalación eléctrica va a ser grupal, grupos de no más de 4 personas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, aprovechemos, no duden en frenarme las veces que haga falta, porque si no yo sigo a mi ritmo y tengo miedo de perderlos en el camino. Así que voy parando, pregunten lo que ustedes necesiten, y si no, me interrumpen para preguntar. Así que bueno, los escucho, coméntenme si tienen alguna pregunta. Hola, profe, ¿cómo le va? Sí, ¿El tema de los parciales no tenemos o es nosotros. lo que dijo y nada más? Ah, Es ok, lo que les dije, ok. las evaluaciones de seguimiento que reemplazarían al tema de sería un mix entre parciales y asistencia, porque en realidad van a tener todas las posibilidades habidas y por haber de desarrollarlos incluso fuera del horario de clase. La presentación en tiempo y forma de los trabajos prácticos de mediciones y de máquinas eléctricas, y la presentación y aprobación del trabajo práctico de instalaciones eléctricas. Pero no tenemos parciales, ya suficientes tienen con los de la parte mecánica. Buenísimo, gracias. Perfecto. Bueno, si vamos al tema del material disponible, en autogestión se van a encontrar con mucha información que ya está subida, que es la planificación del ciclo lectivo, que incluye el reglamento de la cátedra y la bibliografía, el programa de la asignatura. Para la parte eléctrica tenemos un apunte armado especialmente, no tienen que andar buscando fotocopias de distintos libros ni nada de eso, está publicado en autogestión. Sin perjuicio de eso, en cada clase yo les voy a ir subiendo el material de lectura y de consulta básico de esa clase, de manera que no van a tener tampoco que imprimirse el apunte, pero sepan que si lo quieren descargar, ahí tienen ese material. Están los trabajos prácticos de instrumentos y mediciones eléctricas, y de máquinas eléctricas y de instalaciones eléctricas, pero más allá de eso, en la medida que tengamos que retocar algo o así confirmemos que no se modifican, cuando llegue la clase que corresponde a ese trabajo práctico, se los voy a estar subiendo en el aula virtual para que no tengan que ir a buscarlo a otro lado. Es decir, nuestro eje va a estar en el aula virtual de la materia. De hecho, ya tienen habilitada, ya está visible la primera clase, la de hoy, en donde se van a encontrar con el material bibliográfico, un foro habilitado por cualquier consulta que quieran hacer, y después terminar subiendo esta presentación que estamos haciendo ahora, y van a tener el link para acceder a donde estén guardadas las grabaciones de cada una de las clases para cuando quieran ver el desarrollo, digamos, de algún tema en particular que necesiten volver a ver.
Ahí también se van a encontrar en autogestión con unas planillas de cálculo que usamos como referencia para el cálculo de la instalación eléctrica, un calculador de cables que les simplifica un poco el día que tengan que hacer el cálculo de la instalación eléctrica. Todo eso en autogestión, pero vuelvo a aclarar, a través del aula virtual ahora, respecto del uso de esta herramienta, ahí vamos a ir dando el material de cada clase, una guía de estudio, como para que les sirva, es un preguntero que corresponde a cada unidad, como para que sepan cuáles son las preguntas que deberían ser capaces de responder luego de haber estudiado esa unidad, y por ende poder aprobar satisfactoriamente la evaluación de seguimiento. Vamos a tener los foros, que les decía recién, cada clase va a tener su propio foro para que no se nos mezclen las preguntas y las respuestas de los diferentes temas. Vamos a ir dando las guías de los trabajos prácticos y las planillas de cálculo que utilicemos, y allí vamos a montar las evaluaciones de seguimiento, y cuando tengan que presentar los informes de los trabajos prácticos de laboratorio o el cálculo de la instalación eléctrica, se va a subir como tarea al aula virtual también. Entonces ahí vamos a tener todo concentrado. Dicho eso, les digo, si hay alguna pregunta más, y si no, arrancamos con esta clase, mitad repaso, mitad cosas nuevas que debemos saber antes de arrancar con la materia en sí. Los escucho por si alguien tiene alguna consulta o alguna duda. Bueno, a ver, por lo menos me vienen escuchando, no se me ha cortado el audio, los tengo conectados todavía, ¿cierto? Sí, sí, profe. Sí, vamos todo bien. Sí, todo bien, profe. Va todo bien. ¿Listo? Bien. Arrancamos con nuestro repaso de conceptos básicos de física y electrotecnia. Lo primero que tenemos para recordar de lo que tiene que ver con física, circuitos de corriente continua, circuitos eléctricos de corriente continua. Y allí nos aparece primero una ley que es la fundamental de la electricidad, la ley de Ohm, las magnitudes que intervienen allí y las definiciones que corresponden. A ver, si ustedes recuerdan de física, la ley de Ohm para circuito de corriente continua se puede plantear en un esquema como el que tenemos representado aquí, donde tenemos una fuente de corriente continua, representada aquí a la izquierda con la letra B, que se corresponde con la tensión en volt, que se aplica a través de esos elementos. Una fuente de corriente continua puede ser una pila, una batería, pila como podemos usar en una linterna, batería como la de la computadora, la notebook, como la que utiliza un auto para arrancar y para después poder mantener las luces encendidas. Una resistencia eléctrica, que es un elemento metálico que cuando le circula corriente por su interior produce calor, o en algunos casos luz. Calor en el caso de una estufa eléctrica, un caloventor, incluso en una estufa eléctrica hasta ya llegamos a ver que cuando se pone anaranjado el filamento emite en cierta forma luz. Pero si nos vamos a una lámpara incandescente, al foquito de una linterna, allí tenemos el efecto que se produce por temperatura al conectar ese elemento a una tensión de corriente continua. Y si cerramos esos dos elementos con un circuito conformado por dos cables que los vinculen, tenemos un circuito clásico de corriente continua, el más simple de todos. Y la cuestión es esta: cuando tengamos esa resistencia conectada a la batería de tensión que nos suministra tensión, va a comenzar a circular una intensidad o corriente en amperes. Cuando tenemos representado la letra I, si bien la denominación correcta es intensidad, es común que nos refiramos a la intensidad como corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque es la corriente, el flujo de electrones que van a circular por el cable, impulsados por la tensión de la pila y en contra de la oposición que produzca la resistencia. Entonces de allí sale la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que en este circuito la intensidad circulante va a ser directamente proporcional a la tensión aplicada por la fuente e inversamente proporcional a la resistencia impuesta por la carga que tenemos conectada. Es decir, mientras más alta sea la tensión que le aplicamos, si en lugar de una pila le ponemos dos pilas en serie, vamos a tener mayor corriente, y mientras más grande sea la resistencia que opone el elemento que usamos como carga, menor va a ser la corriente. La intensidad o corriente se mide en amperes,
De ahí podemos despejar la resistencia, como la relación entre tensión y corriente, la resistencia se mide en ohm, o podemos calcular también la tensión como intensidad por resistencia, que se mide en volts. Otra de las leyes que tenemos que tener en cuenta es la primera ley de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff se aplica a circuitos eléctricos en donde tenemos un nodo, llamándole nodo a un punto a donde confluyan más de dos conductores. Si analizamos el circuito que estudiamos recién, en cualquier punto que lo toquemos, tenemos solo un conductor que pasa. Si miramos a ambos lados, veríamos dos conductores que se empalman en el punto que seleccionamos. Bueno, acá si ustedes se fijan, tenemos un nodo en el cual tenemos 3 cables que llegan desde la izquierda, 2 cables que salen hacia la derecha, tenemos 5. Y lo que plantea la primera ley de Kirchhoff es que la sumatoria de las corrientes que ingresen a ese nodo debe ser necesariamente igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Entonces, por ejemplo, según los sentidos que le hemos asignado a las flechitas que tenemos indicando ahí el sentido de las corrientes, al nodo llega la corriente I1 más la I2 más la I3 y sale la I4 y la I5. Es decir, la suma de las entrantes I1 más I2 más I3 debe ser igual a las salientes I4 más I5, o dicho de otra manera, si pasamos todo al mismo término, la suma de todas las corrientes que entran o salen de un nodo tiene que ser igual a 0. Pasamos a otra ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff, que acá ya compara tensiones. Si analizamos este circuito, vemos que es un circuito un poco más evolucionado del que habíamos planteado al comienzo para la ley de Ohm, en donde tenemos 2 resistencias en serie, dos fuentes de alimentación en serie. Para un circuito en serie, lo que dice la segunda ley de Kirchhoff es que la sumatoria de las tensiones aplicadas por las fuentes, B1 más B2, va a ser necesariamente igual a la suma de las caídas de tensión en las resistencias BR1 más BR2, recordando que cada una de las caídas de tensión, según ley de Ohm, se podía calcular como el producto de la corriente que circula multiplicado por cada una de las resistencias. Es decir, BR1 es igual a I por R1, BR2 es igual a I por R2. Y de ahí, BR1 más BR2 igual a B1 más B2, las tensiones aplicadas. Tengamos en cuenta esto cuando hablamos de un circuito en serie. La intensidad que circula por el cable es común para todos los elementos, entonces tenemos una sola intensidad y múltiples caídas de tensión o múltiples tensiones aplicadas. Cuando analicemos circuitos en paralelos, que lo vamos a ver dentro de un rato, cuando hagamos una composición de elementos serie y elementos en paralelo, allí les voy a mostrar cómo en un circuito paralelo tenemos múltiples corrientes y una sola tensión aplicada. Pero bueno, lo vamos a estudiar cuando lleguemos a ese tipo de circuitos. Algo que no tenemos acá en esta presentación, pero que ya que estamos lo repasamos, y si hace falta hacemos algún paralelo, un paréntesis, y lo conversamos. Nosotros podemos tener en este circuito en donde tenemos 2 resistencias en serie. ¿Cómo se calcula la resistencia equivalente de esas 2 resistencias en serie? ¿Se acuerdan de eso? Aquí alguien me está escribiendo por chat. Lo que les pido, por favor, no tengan miedo de habilitar el micrófono. Total, está compartida la pantalla, ni siquiera le vamos a ver la cara a quien esté queriendo hablar, pero me dieron la respuesta correcta. A ver, si yo tengo una resistencia 1 en serie con una resistencia 2, la resistencia equivalente de este circuito serie es igual a R1 más R2. Es decir, estas 2 resistencias pueden ser reemplazadas por una que tenga un valor igual a la suma de ambas, y el circuito se va a seguir comportando de la misma manera. La resistencia equivalente de 2 elementos en serie es mayor que cualquiera de las resistencias que están interviniendo en el circuito. ¿Por qué? Porque es la suma. Ahora, diferente es el tema cuando analizamos un circuito en donde tenemos una resistencia R1 en paralelo con una resistencia R2. ¿Cómo se calcula el paralelo o la resistencia equivalente de 2 elementos en paralelo? ¿Se acuerda alguien de eso? Resistencias equivalentes en paralelo.
La inversa de la hacíamos resistencia uno sobre- equivalente era igual a la suma de las inversas de las resistencias 1 y 2. Exacto, tal cual. Dicho de otra manera, podemos calcularla como 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿A qué nos va a llevar esto? A que la resistencia equivalente de 2 en paralelo va a ser menor que la menor de las resistencias que intervienen en el circuito. Entonces, a ver, dicho de otra forma, cuando ponemos más resistencias en paralelo, la resistencia total, si lo analizamos acá, se termina viendo reducida. Entonces, al tener menor resistencia, igual tensión aplicada, vamos a tener mayor corriente circulante. Es para que lo tengamos en cuenta cuando hagamos cálculos de circuitos previo a que hagamos los ensayos de laboratorio o simulados que vayamos a poder desarrollar. Pero bueno, eso es algo que había que tener en cuenta, que no está puesto aquí en la presentación y es más que útil para cuando vayamos a hacer cálculos de circuitos. Profe, era otra al revés cosa. que la Sí, díganme. capacitancia, ¿no? ¿Hola? Sí, profe, aparte de los circuitos en paralelo, tiene la ventaja de que si se quema un foco no se corta el circuito. Por supuesto. Los circuitos en serie tienen otra ventaja, que no es la... Hoy por hoy ya en muy pocas cosas se usan los circuitos en serie, pero un circuito clásico en serie que ya ha dejado de usarse hace unos años porque no existen más esos elementos, eran los primeros modelos de lamparitas De Navidad. para los arbolitos de Navidad. ¿Por qué? Porque en ese caso lo que teníamos era el cable, una lámpara, otra lámpara, otra lámpara, el interruptor que de manera automática las encendía y apagaba, y ahí lo conectábamos a la fuente de alimentación. Entonces este interruptor, con un solo interruptor que se abría y se cerraba, encendía y apagaba todas las lámparas. Ahora, en el momento en que se quemaba una, dejaba de andar todo esto. En el momento en que el interruptor se quedaba pegado, todas las lámparas quedaban permanentemente encendidas y se empezaban a derretir los plásticos, literalmente. Hoy por hoy, en una instalación eléctrica, todos los elementos que se conectan en paralelo. Es decir, para la instalación de la casa donde ustedes viven, del departamento donde ustedes viven, de la oficina o la industria donde trabajen, si ustedes se ponen a mirar todas las lámparas que hay en la instalación y todos los tomas corrientes, todo lo que se enchufe a esos tomas, de alguna manera la instalación está diagramada para que todos entre ellos terminen quedando en paralelo. Es decir, si yo tengo aquí una lámpara colgada del techo y aquí un toma corriente donde voy a poder conectar un artefacto, en algún lugar llegan dos cables que vienen desde afuera, ya vamos a ver, uno es la fase, el otro es el neutro, y la lámpara va a estar conectada por un lado a la fase, a un interruptor, perdón, acá los invertí, este va a ser el neutro, por donde he puesto el interruptor, y este va a ser la fase. El toma corriente va a tener una de sus patas conectada a la fase, otra conectada al neutro, y así todas las lámparas y todos los toma corriente van a estar conectados de la misma manera, de manera que cuando yo encienda la luz o conecte algo al toma corriente, todas las lámparas encendidas y todas las conexiones a toma corriente van a significar cargas conectadas en paralelo una con respecto a la otra. Entonces, más que acertado el comentario que hizo recién su compañero al decir que en el circuito paralelo, si falla una lámpara, no se apagan las otras. Imagínense que en su casa, porque se queme una lámpara, les deje de andar el horno microondas. Sería una locura. Por eso es que todo va conectado en paralelo. Profe, Sí. una pregunta. La resistencia era al revés que el cálculo de la capacitancia, ¿no? O sea, la Por del paralelo supuesto. era la del serie. Por supuesto. En las resistencias se calculan de la misma manera que las inductancias en serie y en paralelo, y las capacitancias se calculan al revés. Igual tengan en cuenta esto: la resistencia se mide en ohm, la capacitancia se mide en Faraday y la inductancia se mide en Henry. Entonces no son magnitudes comparables. Lo que es comparable, que lo vamos a ver ahora para los circuitos eléctricos de corriente alterna, es la resistencia con la reactancia inductiva, con la reactancia capacitiva. La reactancia inductiva se calcula en base a la inductancia en Henry, pero la reactancia se mide en ohm, igual que la resistencia,
Y la reactancia capacitiva se calcula a partir de la capacitancia en Faraday, pero se mide en ohm igual que la resistencia. Entonces lo que interviene a los fines de hacer los cálculos eléctricos es la reactancia inductiva de las inductancias y la reactancia capacitiva de las capacitancias. Pero lo vamos a ver en un ratito, y cuando veamos la expresión de cómo se calcula cada una de esas dos reactancias, ahí va a aparecer que la inductancia está en el numerador para calcular la reactancia inductiva, y la capacitancia está en el denominador para calcular la reactancia capacitiva. De ahí que para hacer suma de inductancias o capacitancias, con las inductancias se trabaja igual que con las resistencias, y con las capacitancias al revés. No sé si le aclaré más la cosa o se la termine complicando, pero cualquier cosa me dice y volvemos a hacer comentarios. Profe, dos preguntas más. ¿Vamos a ver corrección de coseno phi nosotros? No vamos a llegar a ver corrección, pero vamos a ver hoy una introducción de cómo intervienen las potencias reactivas y que por eso hay que corregirlo, y cuando lleguemos a instalaciones eléctricas vamos a hacer cálculo en base al coseno de phi, pero no podemos llegar a corrección porque ya no nos da el tiempo. Es muy cortita la materia como para hacer entrar eso también. Aparte, permítanme el chiste, de mi parte van a escuchar chistes a lo largo de todo el cuatrimestre, tanto que ya no van a saber cuándo les hablo de verdad y cuándo les hablo en broma, pero es para mantenerlos un poco más despiertos, nada más ahora que los tengo detrás de una pantalla y ni siquiera les veo las caras. Corregir coseno de phi es trabajo de los ingenieros electricistas, no nos quiten el trabajo a nosotros. Pero igual vamos a hacer los comentarios. Bueno, Bueno, no sé si tenía otra pregunta. sí, en las conexiones en paralelo, Sí. la corriente, los amperajes, o sea, teniendo las mismas resistencias en un circuito en paralelo, ¿es menor la corriente total que en un circuito en serie o es mayor? Vamos a hacer cálculos. Vamos a hacer cálculos cuando nos preparemos para el práctico de laboratorio, pero imagínense, acá tenemos dos resistencias de 10 ohm en paralelo. Si le aplicamos una tensión de... Le pregunto esto por la sección del cable. Claro, si lo vamos a alimentar con 100 volts, cada una de las resistencias va a admitir una corriente de 10 amperes. Entonces, el cable que va a cada una de las resistencias tiene que ser apto para 10 amperes. Pero si acá aplicamos la primera ley de Kirchhoff, a este nodo debe llegar una corriente igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces, ¿qué quiere decir? Acá vamos a tener 20 amperes. Entonces, el cable que va a llevar la energía desde la fuente hacia el conjunto de resistencias va a tener que ser apto para soportar 20 amperes, mientras que los que van a cada resistencia independiente solo 10 amperes. Ya vamos a ver, y les voy haciendo el comentario desde ahora, la corriente eléctrica en un cable es más o menos lo mismo que el caudal de agua en un caño. Con un agravante, digamos. A ver, en el cable puedo llevar un límite de corriente, y si le hago circular más corriente que esa, se me empieza a recalentar el cable. ¿Y qué problema hay si se recalienta el cable? Que está aislado en plástico, en PVC. Si se nos hablan del PVC y se derrite, quedan los filamentos metálicos al aire, se tocan con algo metálico, se electrifica todo, se arma un cortocircuito, se quema la instalación y hasta provoca incendios. La mayor parte de los incendios domésticos o a nivel comercial o industrial que se producen, normalmente son provocados por fallas en las instalaciones eléctricas. Entonces hay que tener mucho cuidado con no sobrecargar los cables. Para eso se utilizan las protecciones que vamos a ver cuando llegue el momento. Cuando hablo de sobrecargar los cables, imagínense, yo tengo un toma corriente preparado para entregar 10 amperes, y el cable que llega hasta ese toma corriente es para 10 amperes. Si yo acá enchufo una zapatilla que tiene 5 toma corrientes, y en cada una, me salieron 4 nada más, en cada una conecto una carga de 10 amperes, a este toma le voy a estar conectando 40 amperes, mucho más de lo que él soporta. Y ni hablar si a esta zapatilla le vuelvo a conectar otra con 3 tomas más, y voy sumando tomacorrientes, se termina quemando todo, y esos son los defectos provocadores de cortocircuito. Pero lo vamos a estudiar cuando lleguemos a las instalaciones eléctricas. Siguiendo con nuestros circuitos de corriente continua, hemos visto recién
tensión, intensidad, resistencia, sumatoria de corrientes en primera ley de Kirchhoff, sumatoria de tensiones y de caídas de tensión en segunda ley de Kirchhoff. Hemos visto cálculo en serie y en paralelo de resistencias. Y ahora vamos a ver potencia y energía. ¿Qué es la potencia? La potencia es la velocidad con que se realiza un trabajo. En una máquina mecánica, en un automóvil, en un tractor, en un dispositivo de esos, la potencia es la fuerza que es capaz de hacer la máquina multiplicada por la velocidad. En energía eléctrica, y se mide normalmente en HP. Usamos esa unidad que la hemos adoptado de otro sistema. En el Sistema Internacional de Unidades y Medidas y en nuestro CIMELA, la potencia se mide en watts. Un HP tiene 746 watts. En energía eléctrica, la potencia en watt equivalente a los HP de cualquier máquina, de cualquier motor, es igual a la tensión por la intensidad. Es decir, la tensión que le estoy aplicando a mi circuito multiplicado por la intensidad que circula me da la potencia. Si yo me acuerdo que por ley de Ohm, tensión podía ser igual a intensidad por resistencia, me quedaría resistencia por intensidad es resistencia por intensidad al cuadrado. O si intensidad, recordamos que era tensión sobre resistencia, me quedaría tensión por tensión sobre resistencia, tensión al cuadrado sobre resistencia. Eso es potencia eléctrica. Cuando hablamos de cargas grandes a nivel industrial, las cargas normalmente manejamos como unidad del kilowatt, porque el watt es muy poquito. Imagínense una lámpara LED estándar de las que se usan hoy, tiene potencia de 4, 5, 6 watts. Cuando hablamos de máquinas eléctricas, hablamos de 1 kilowatt, 2 kilowatts, para que ustedes se imaginen, un caloventor en el punto de máxima potencia consume aproximadamente 2000 watts. Es más fácil decir 2 kilowatts que 2000 watts. Aparte por otra cuestión que vamos a ver ahora asociada a la energía. Energía, al igual que en las máquinas mecánicas, es igual a potencia por tiempo. Potencia en watt multiplicada por tiempo en segundo me da joule. Pero el joule es una unidad muy chiquita. Nosotros normalmente vamos a trabajar con potencia en watt multiplicado por tiempo en horas, que me va a dar watt hora, o acá me ha faltado, pero les hago la aclaración, vamos a trabajar con energía medida en kilowatt hora, que va a ser igual a potencia por tiempo, en donde vamos a trabajar potencia en kilowatt y tiempo en horas. ¿Alguno de ustedes alguna vez leyó la factura eléctrica que les llega, ya sea de EPEC o de Cooperativa Eléctrica, si vive aquí en el interior de la provincia de Córdoba? ¿Y vio en qué unidades le vende la energía la prestadora eléctrica? Bueno, eso que se hace acá en Córdoba se hace en todo el país y en todo el mundo. La energía eléctrica, cuando se habla de distribución y venta de energía eléctrica a los usuarios, se mide en kilowatt hora. El consumo promedio de un usuario residencial de la provincia de Córdoba es de 186 kilowatt hora por mes. Esa es la factura promedio que paga un usuario residencial. Lógicamente tenemos los que superan los 1000 y los que no superan los 50, pero en promedio llegamos a ese valor. Imagínense si estos 186 kilowatts los quisiéramos medir en joule. Un kilowatt hora son 3.600.000 joules. Saquen la cuenta de la cantidad de números que tendríamos dentro de la factura eléctrica si quisiéramos que EPEC nos venda la energía medida en joule en lugar de medirla en kilowatt hora. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, lo seguimos. Bien. Vamos a ver ahora una cuestión de representación de todas estas magnitudes, porque es importante lo que pasa a lo largo del tiempo. En este sistema de ejes coordenados vamos a representar en ordenadas la tensión que le apliquemos a un circuito, la intensidad que va a circular en función de la resistencia que tengamos, la potencia en watts que va a implicar este análisis, y la energía en watt hora, en joule. Acá no nos van a importar las unidades porque es algo netamente ejemplificativo. Recuerden esto: intensidad es igual a tensión dividido resistencia, potencia es igual a tensión por intensidad, energía es igual a potencia por tiempo. ¿Por qué anotamos eso? Porque nos va a ser útil para lo que va a aparecer ahora. Tengo mi circuito, le apliqué mi fuente de tensión de corriente continua. Desde el momento en que la conecté,
pasé a tener un determinado valor que puede ser, si es una pila 1,5 volts, si es una batería 12 volts, si son dos baterías en serie 24 volts, o lo que fuere que nos esté entregando la fuente que nosotros tenemos. Y ese nivel de tensión se va a mantener ¿hasta cuándo? Hasta que se quede sin carga la fuente, hasta que se descargue. Vieron que cuando estamos usando la computadora, la notebook desconectada de la red, llega un momento en que nos avisa que tiene la batería baja y que en un rato se apaga. O hasta que nosotros apaguemos el interruptor, que vamos a suponer que es este instante donde termina la línea horizontal de la tensión B. Ahora, en el momento en que yo le aplique esa tensión B a un elemento de resistencia R, va a comenzar a circular una corriente cuyo valor va a ser igual a la tensión B dividido el valor de resistencia. En la escala adecuada va a ser esta recta que tenemos acá. Mientras yo tengo tensión, tengo intensidad. Cuando desaparece la tensión, desaparece la intensidad. Otro cálculo que vamos a hacer, la potencia. Potencia, tensión por intensidad. En la escala adecuada multiplicamos un punto de tensión por el mismo punto en el tiempo de corriente y me da potencia. Si acá se redujera la tensión, multiplicamos ese valor de tensión por la corriente y me daría una potencia que no estaría dentro de esa recta, digamos. Pero bueno, ahí estamos haciendo el análisis temporal de cómo se comporta la intensidad y la potencia en función de la tensión. Ahora bien, ¿cómo se representaría la energía? Que es esto que les indiqué acá abajo, que va a ser la potencia por el tiempo. ¿Qué forma tendrá? Presten atención a esto. Intensidad era tensión de una resistencia que era una constante externa. Entonces por eso teníamos simplemente un cambio de escala y aparecía la recta. Potencia era el producto de dos de las rectas, me daba una tercera recta. Y acá ya estimo que me están empezando a contestar. Me dicen, ¿una recta? No, no es una recta, porque T está en el eje X. En realidad es el producto de la potencia, que es una medida que estamos tomando acá en el eje de ordenada, el tiempo, que es el eje de abscisa. ¿Cuál es la energía? El área cubierta por la curva de potencia. Altura es potencia, base es tiempo, producto de potencia por tiempo es energía. La energía que suministra el circuito es equivalente al área cubierta por la curva de la potencia o por la recta de la potencia en este caso. Borramos, así podemos seguir. Porque ahora, como no es suficientemente complicada la corriente continua, a don Nicolás Tesla se le dio hace muchos años por desarrollar los sistemas de corriente alterna, que son los que hoy se usan universalmente. La corriente continua ha quedado resignada al uso interno de ciertos artefactos, a usos especiales en algunas instalaciones, pero de ahí en más, la energía eléctrica que nosotros consumimos en este momento, al tener encendida la computadora y tenerla conectada a la red, al tener una lámpara encendida, al ver la iluminación en la vía pública, es energía de corriente alterna, que se produce en corriente alterna con generadores especiales que en algún momento estudiaremos a fondo, pero que ahora vamos a ver esquemáticamente. A la corriente continua recién dijimos, ¿de dónde la sacábamos? De una fuente que podía ser una pila, una batería o algo por el estilo. La energía de corriente continua almacena. Perdón. Sí, perdón. Sí, perdón por interrumpir. ¿Esto entraría en repaso? A ver, tenemos que ver mediciones de corriente alterna, máquinas de corriente alterna, instalaciones de corrientes alternas. Tenemos que, cuando lleguemos a máquina, esto lo vamos a estudiar más a fondo, pero hoy les quiero hacer un comentario muy superficial como para que lo tengamos presente para cuando lo debamos estudiar. Ah, sí, porque el año pasado, por lo menos los que cursamos en 2020, no vimos mucho, no creo que casi nada, nada de corriente alterna. Por eso esta clase introductoria de hoy, para que cuando volvamos a conversar estos temas, al menos se atrevan a dudar y digamos, che, acordémonos de la primera clase y vayamos, veamos, repasemos, pregunten, yo les responda y lo que fuere. Ahora les quiero comentar esquemáticamente cómo está constituido, cómo funciona un generador de corriente alterna. La corriente alterna no se acumula, se produce en el mismo momento en que se consume. Y si no se está produciendo,
no tenemos cómo consumirla. Claro ejemplo, en este momento, si ustedes apagan una luz de su casa, hay un generador en el sistema nacional, porque están todos los generadores interconectados, que va a empezar a generar 60 watts menos, 6 watts menos, lo que ustedes hayan apagado. Y para que se den una idea de qué implicancia tiene lo otro que le dije, de que si cuando yo la quiero consumir no se produce, no hay energía, acuérdense del apagón del Día del Padre del año, no sé si 2019, 2018. ¿Se acuerdan todo el país a oscuras? Colapsó una red, llegó a que salieran de servicio todos los generadores, y por más que se quemó una línea de alta tensión. no había luz. ¿Perdón? Una línea de alta tensión. Sí, fue una falla de una línea de alta tensión, que en ese momento la que tendría que haberla respaldado estaba en mantenimiento y fuera de servicio, que produjo una secuencia de eventos que llevaron a algo totalmente inédito para la República Argentina. Nunca había ocurrido. Quienes estudiamos ingeniería eléctrica, eso lo estudiábamos en la teoría, y se estudiaban todos los mecanismos que deben emplearse para evitar ese tipo de colapsos, y ese día esos mecanismos no funcionaron, y estuvimos casi todo un día a oscuras, básicamente. Bueno, estos generadores de corriente alterna, ¿cómo funcionan? Son un sistema de polos magnéticos, un polo norte y un polo sur, con un eje central que le permiten girar. Ahí le vamos a aplicar un par motor que lo va a hacer girar a una velocidad estrictamente constante. Ya vamos a ver cómo se calcula esa velocidad. Cuando ese imán gira frente a una bobina, existe, ¿qué es una bobina? Un arrollamiento de múltiples espiras de alambre de cobre. Hay una ley que es la ley de Faraday, que posiblemente la hayan estudiado, que dice que cuando hacemos variar un flujo magnético frente a una bobina, en esa bobina se induce una tensión. Acá, ¿qué va a pasar? Cuando este sistema de polos gire, vamos a ver que en este momento tiene un polo norte enfrentado con la bobina, las líneas de campo que están dibujadas en rojo están cortando la bobina e induciendo una tensión que va a tener una polaridad. Cuando este sistema haya girado media vuelta, vamos a tener el polo sur frente a la bobina. Se va a haber inducido de nuevo una tensión, pero de polaridad contraria. Y en el interín, cuando esto haya girado 90 grados, no va a haber campo magnético frente a la bobina, no vamos a tener tensión. Entonces, por eso, este grafiquito que tenemos, este esquema aquí a la derecha, de una onda senoidal que representa corriente alterna. Cuando pase el polo norte frente a la bobina, vamos a tener el semiciclo positivo. Cuando pase el polo sur, el semiciclo negativo. Cuando esté perfectamente horizontal el sistema de polos, vamos a estar en los puntos de cero tensión, y esa es la tensión de corriente alterna. Y acabamos de hablar de la constitución del generador. Este generador es monofásico. ¿Por qué? Porque tiene dos cables, solo una bobina de la cual obtenemos tensión y alimentamos cargas eléctricas. Sobre el final de la clase vamos a ver generadores trifásicos, que es lo que se usa normalmente, y en nuestras casas usamos tensión monofásica, en la industria se usa la trifásica, que básicamente está conformada el sistema por 4 cables, en el caso de la trifásica. ¿Cómo es la cuestión acá de la potencia mecánica y el par motor aplicado sobre el árbol? Nosotros, el par motor, árbol es el eje sobre el cual hacemos girar el sistema rotante. Nosotros le aplicamos potencia mecánica para que el generador entregue potencia eléctrica a través de sus bornes de la bobina, y lo vamos a hacer girar a una velocidad que ya vamos a ver en un rato, va a tener que ser constante. ¿Qué forma va a tener esa onda de tensión a lo largo del tiempo? Si ustedes se acuerdan, cuando hicimos el análisis recién para la batería en los circuitos que estuvimos estudiando, habíamos visto que medíamos tensión, medíamos tiempo y teníamos la tensión era constante. Si era una pila, esto era 1,5 voltios. Acá nos encontramos con que cuando el polo pasa frente a la bobina tenemos el máximo positivo. Desde ahí, en función de la forma que tenga la pieza polar esta, la tensión va a ir decreciendo, pero en general se diseñan esos polos para que decrezca senoidalmente, hasta que cuando esto haya girado 90 grados, vamos a estar en cero. Cuando haya girado 90 grados más, el polo sur va a haber llegado a la bobina y vamos a haber llegado al máximo negativo. Cuando gire 90 grados más va a haber vuelto a cero, y 90 grados más de nuevo vamos a estar con el polo norte frente a la bobina, volvimos al máximo positivo. Ahí tenemos la descripción de cómo se comporta temporalmente la onda de tensión a los bornes de esta bobina. Diferente a lo que ocurría acá en este gráfico de la derecha,
con los circuitos de corriente continua, en donde el valor se mantenía constante, hasta que lo desconectábamos o hasta que se quedaba sin carga la pila, básicamente. ¿Qué más debemos tener en cuenta acá? Perdón, borré el dibujo y que nos iba a hacer falta. Cuando representábamos recién acá la tensión, si yo tengo esto representado a escala, vengo acá, mido esta altura y digo es 1,5 voltios. ¿Cuánto vale la tensión que tengo acá en esta onda de corriente alterna? En un instante tiene su valor máximo, 90 grados más tarde, decreciendo senoidalmente, pasa por 0, 90 grados más tarde, creciendo en sentido negativo, en forma senoidal, llega al máximo negativo, igual al máximo positivo, pero de signo contrario, vuelve a hacerse 0, vuelve a hacerse máxima. Si sumo todos los valores de estos puntos medidos con respecto al origen, y calculo el promedio, ¿qué valor me da? 0. 0. Debería dar 0. Da 0, exactamente. Pero sin embargo, si yo tengo un toma corrientes alimentado por esta tensión y toco con un alambre, como suelen hacerlo los niños pequeños y que por eso hay que tener cuidado con los toma corrientes, meto un alambre dentro del toma, perdón, lo llevo a término muy vulgar, me pega un patadón de aquellos que si no me electrocuta pasa raspando. Entonces la tensión en realidad no es 0. Entonces, ¿cómo se determina cuál es el nivel de tensión que corresponde a una onda de corriente alterna? Se lo determina por comparación con la corriente continua que produciría el mismo efecto. Entonces, para eso, si ustedes prestan atención, acá yo ya los he puesto, los he indicado, pero ahora vamos a ver cuáles son. Tenemos un valor máximo o pico, es el valor del punto máximo que tiene la onda senoidal, que va a ser igual en el punto máximo positivo y en el punto máximo negativo. Vamos a tener un valor eficaz que está un poquito más abajo y que se llama valor eficaz o valor medio cuadrático, que es el 70,7% del máximo. Ese valor es el valor que tendría la corriente continua capaz de producir el mismo efecto magnético que esta corriente alterna. Y para que ustedes tengan idea, cuando nosotros hablamos, ¿qué tensión tenemos en los toma corrientes en nuestra casa? Los toma monofásicos donde enchufamos los veladores, el microondas, cualquier electrodoméstico. ¿Alguien se acuerda de ese valor? Bien, ya lo vamos a ver. 220 voltios, efectivamente. Bueno, los 220 voltios de esa onda de corriente alterna que llega a nuestros toma corrientes o a nuestros artefactos en casa, se corresponde con el valor eficaz de la corriente que nosotros tenemos, o de la tensión que nosotros tenemos. Es decir, es el valor medio cuadrático. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros, para tener 220 voltios eficaces, necesitamos una onda un poco más alta, el valor máximo es igual a valor eficaz dividido 0,707, o valor eficaz por 1,4142, raíz cuadrada de 2. Si yo multiplico 220 por 1,4142, si esto es 220, esto es 311 voltios. El pico de la onda de corriente alterna que tenemos nosotros es de 311 voltios. Bien, y un valor más típico que tenemos es el valor medio, el medio aritmético, que es este que tenemos acá un poquito más abajo, que es igual a 0,636, el 63,6% del valor máximo. Es decir, si en mi onda senoidal yo tengo 100 voltios de pico, tengo 70,7 de eficaz y 63,6 de valor medio. Esas son las relaciones que tenemos. Igual, el que nos interesa más que nada a nosotros es el valor eficaz, porque es el que miden nuestros instrumentos, el que produce el mismo efecto magnético que una corriente continua de ese valor, y por ende es el más representativo de todos. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. ¿qué implica que la tensión sea negativa? No me quedó muy claro. Básicamente, si lo mudamos a un circuito eléctrico, hacemos un esquema muy rápido. Cuando vos tenías el que analizamos al comienzo, en donde tenías una pila en una resistencia, tenías un signo, un polo positivo, un polo negativo, la corriente siempre circulaba en este sentido, es decir, los electrones siempre salían, no los electrones, perdón, porque ahí estamos hablando del sentido convencional,
Las cargas positivas que se corresponden por los huecos dejados por los electrones que se trasladan dentro del cable, se mueven en este sentido, siempre en ese sentido. Cuando yo tengo un circuito de corriente alterna, el hecho de que cambie de signo quiere decir que mientras estoy en el semiciclo positivo, la corriente circula en este sentido. Cuando pasé por cero, dejó de circular corriente, y cuando se hizo negativa, circula en sentido contrario. Cuando se hizo cero de nuevo, dejó de circular. Cuando se volvió a ser positiva, volvió a circular en este sentido. Es decir, por cada semiciclo que yo tengo, cambia de sentido la corriente circulando en la carga que nosotros tenemos. ¿Y en qué momento pasaría eso? O sea, así como un ejemplo de la vida cotidiana. Siempre. Todo artefacto eléctrico que vos tenés conectado a la red de 220 volt doméstica está permanentemente sufriendo este efecto. Lo que ocurre es que ahí nos hemos adelantado. Acá viene una cuestión ahora que tiene que ver con un par más de cosas. La frecuencia. Esto que tenemos acá, cuando logramos desarrollar un ciclo completo, a ese tiempo, a esos 360 grados de giro del generador, se le llama periodo. Nuestra frecuencia, acá en la próxima lo tenemos, nosotros tenemos 220 volts de tensión eficaz, 50 Hz. ¿Qué quiere decir? Por cada segundo tenemos 50 de estos ciclos. Entonces, este cambio de sentido de circulación de corriente, en un segundo tenemos 50 veces la corriente circulando en un sentido y 50 veces circulando en sentido contrario. Nuestro ojo no lo alcanza a detectar. Pero en los tubos fluorescentes producen un efecto que no son recomendados por eso para el caso del uso industrial, porque producen efecto estroboscópico. Nosotros a simple vista no lo vemos, pero podría llegar a hacernos pasar desapercibido una máquina que esté girando a una velocidad que concuerde con los 50 Hz. Entonces, allí sí se nota, nada más que nuestro ojo no lo alcanza a detectar. Pero en el resto de las lámparas no lo vemos, pero está cambiando 50 veces por segundo el sentido de circulación de la corriente dentro del artefacto. Bueno. Bueno, gracias, profe. Por Profe, favor. una consulta. Sí, dígame. A ver, recién nombró los 220. ¿Cuánto es el margen de tolerancia que tiene el voltaje? Hoy por hoy, para la provincia de Córdoba está normalizado que puede ser 220 más menos 10%. 10%. La distribuidora eléctrica no tiene obligación de solucionarte el problema si está dentro de ese margen, y si se la penalizara por darte energía fuera de los niveles de tensión, recién se la penalizaría si estuviese por arriba de 220 más 10% o por debajo de 220 menos 10%. Es decir, 220 más menos 22. Casi 250, bueno, 240 más o menos. Es 242 y 198. Está bien. ¿Y en trifásica también es lo mismo, más o menos 10%? Bueno, la trifásica ya vamos a ver, es 380 más menos 10%, o sea, 380 más 38 menos 38. Bien, vamos a analizar qué pasa en los circuitos de corriente alterna. Lo mismo que hicimos con el de la pila de recién una resistencia, pero ahora vamos a verlo alimentado por corriente alterna. La corriente resistiva va a ser la tensión sobre la resistencia. La resistencia es algo que no dijimos recién en corriente continua, cómo se calcula. La resistencia de un elemento, de una lámpara, de un alambre, se calcula como el producto de la resistividad del material, que es propia del cobre, del acero, del aluminio, multiplicada por la longitud que tenga la resistencia, dividida por la sección, que la sección es el área transversal. A ver, si yo les hago un dibujo acá, si yo tengo un alambre de este largo, si es de aluminio, voy a tener una determinada resistividad ρ. ρ por la longitud del alambre dividido la sección transversal me da la resistencia de ese tramo de alambre. Una vez que tengo esa resistencia, hemos visto recién para corriente continua, la corriente en la resistencia es tensión dividido resistencia. Que cuando habíamos hecho el análisis yo decía, tengo tensión, divido la tensión sobre resistencia, que es intensidad, y me da la intensidad. Ahora, ¿qué pasa? En corriente alterna lo que tenemos es la tensión
crece senoidalmente en sentido positivo, vuelve a 0, crece senoidalmente en sentido negativo, vuelve a 0, y así 50 veces por segundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo haga este cálculo, la resistencia es constante, pero la tensión es variable. Cuando la tensión vale 0, ¿cuánto vale la intensidad? 0 sobre resistencia es 0. Cuando la tensión es máxima, tensión máxima dividido resistencia me da una corriente máxima. Cuando la tensión vuelve a 0, la corriente vuelve a 0. Entonces la corriente también va a tener una forma senoidal, copiando a la onda de tensión, pero con una diferencia de amplitud en función de la escala que estemos usando para representar los volts y los amperes en nuestro circuito. Si seguimos analizando ahí, ya tenemos que introducirnos en una variable más, que es el ángulo φ. ¿Quién es el ángulo φ? Este que tenemos identificado acá. Es el ángulo, recuerden esto, desde acá 0 llegamos hasta acá en donde era 360 grados. Cuando las ondas pasan por 0 en el mismo momento, pasan por el valor máximo en el mismo momento y por 0 de nuevo en el mismo momento, se dice que están en fase. El ángulo φ de desfasaje es 0 grados. Eso nos va a servir para después cuando analicemos las cargas inductivas y las cargas capacitivas. Seguimos avanzando. Representación de la potencia. ¿Se acuerdan cuando hicimos recién la potencia en un circuito de corriente continua? Era una recta también. Ahora es el producto punto a punto de dos curvas senoidales. Cuando es 0 la tensión y 0 la corriente, es 0 la potencia, que va a ocurrir acá en el instante 0, a la mitad del gráfico y al final del gráfico. Cuando es máxima la tensión y máxima la corriente, es máxima la potencia positiva. Cuando es máxima negativa y máxima la corriente, máxima negativa la corriente, máxima negativa la tensión, el producto también me va a dar un máximo positivo también. ¿Por qué? Porque menos por menos es más. Y que vemos que la potencia tiene una forma senoidal, ya no es una recta como era en corriente continua. Y cuando queremos hablar de la energía, es el área cubierta por esa onda senoidal representativa de la potencia que acabamos de dibujar. Entonces, en corriente continua era potencia por tiempo, era el área de un rectángulo. Acá la energía eléctrica en este circuito es la suma de este bolsón, más la suma de este, más la suma del próximo, más la suma del próximo, y así sucesivamente. Es decir, la energía en corriente alterna se transmite de manera pulsante, no de manera continua, como valga la redundancia, en la corriente continua. Pero aparecen otros efectos. Profe, perdón que lo interrumpa. Sí. ¿Podría repetir de nuevo cómo se calcula la resistencia? Acá lo tenemos. Resistencia es la resistividad del material por la longitud del elemento resistencia. Yo tengo un alambre de 100 metros, es por la longitud de 100 metros de ese alambre, dividido la sección transversal del alambre. Si yo lo corto perpendicularmente a su longitud y miro el área que me queda ahí, ese circulito, la sección de ese círculo es la que va aquí en el denominador. Resistividad del material por longitud del elemento dividido la sección del elemento. Bien, circuito inductivo. Resulta que cuando se empezó a usar la corriente alterna, si agarramos una bobina igual a la que teníamos en nuestro generador y la ponemos en serie con un generador, aparece un efecto bastante extraño. Circula corriente, pero que no tiene que ver con la resistencia de la bobina, porque la resistencia es muy bajita, porque es de alambre de cobre. Aparece otra magnitud que se llama la reactancia inductiva. La reactancia inductiva se calcula como 2 por pi por la frecuencia de nuestro sistema, 50 Hz, por la inductancia de esa bobina, la inductancia en Henry. Cuando yo hago 2 por pi por la frecuencia por la inductancia, me da reactancia en ohm. Entonces, la corriente que circula en un circuito inductivo es tensión dividido reactancia inductiva. Pero resulta que cuando la voy a representar temporalmente, se desfasa 90 grados con respecto a la tensión. Fíjense esto, la onda de la tensión está acá. Cuando antes en la resistencia la corriente pasaba por 0 en los mismos puntos que la tensión, acá se corrió a la derecha 90 grados.
Efecto de la inductancia. Si la represento vectorialmente, estos vectores son fasores que giran en sentido antihorario, tengo 90 grados de diferencia entre la tensión y la corriente. ¿Por qué esto no causaba problemas en corriente continua? Y don Edison no se preocupaba, a diferencia de don Tesla, por el efecto de la inductancia, porque es muy simple. En corriente continua la frecuencia vale 0. La reactancia 2 por pi por 0 por L, que me da 0. No existe la reactancia inductiva. ¿Por qué? Porque la reactancia inductiva es una bobina de cobre, igual que la del propio generador. No tiene resistencia. Tiene solamente este efecto que es producido a la corriente alterna por la frecuencia de los 50 Hz. Y si vamos a representar energía y potencia, ¿con qué nos encontramos? Tenemos la onda de tensión, la onda de corriente corrida 90 grados a la derecha. Cuando voy haciendo los productos, tengo que en un momento pasa por 0 la tensión, pero la corriente es máxima negativa. En otro instante es 0 la corriente, es máxima positiva la tensión. En otro instante tengo 0 la tensión y máxima positiva la corriente. Si yo multiplico punto a punto cada uno de los semiciclos de estas dos ondas, me da que positivo por negativo me da un semiciclo negativo de potencia. Positiva la tensión por positiva la corriente, positiva la potencia. Positiva la corriente por negativa la tensión, negativa la potencia, y así sucesivamente. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos recién circuito resistivo, les dije que con respecto al eje de referencia, la potencia pulsaba siempre en sentido positivo. Acá tenemos un pulso negativo, un pulso positivo, un pulso negativo, un pulso positivo. Y si vamos a analizar las energías, en el caso resistivo era la suma de esta área, más esta área, más esta área, que a lo largo del tiempo me daba un valor. ¿Qué pasa cuando yo ahora sumo esta área negativa, más esta área positiva, más esta área negativa, más esta área positiva? ¿Cuánta energía entregué? ¿No se estarían cancelando? Se cancelan, exactamente. En circuitos inductivos, la potencia se termina, la energía se termina cancelando. La energía está entretenida. Cuando es positiva, es que la consume la bobina. Cuando es negativa, es que la bobina se la devuelve a la red. Por eso tenemos el ángulo de desfasaje de 90 grados. Recién uno de sus compañeros preguntó si íbamos a ver compensación de factor de potencia. Factor de potencia es el coseno de este ángulo. Cuando el ángulo era 0 en resistencia, coseno de 0, ¿cuánto es? ¿Se acuerdan cuánto vale el coseno de 0? 1. 1. Quiere decir, factor de potencia 1 quiere decir que toda la potencia produce energía útil. Si yo tengo menos 90 grados, ¿cuánto vale el coseno de menos 90? 0. El factor de potencia en un circuito inductivo es 0. ¿Qué quiere decir? La potencia no produce transferencia de energía útil. La energía va y vuelve permanentemente en el circuito entre la fuente y la carga. Y ahora pasemos a ver qué hay con los capacitores. ¿Por qué? Porque también existen los capacitores. De la misma manera que una bobina era un arrollamiento de cobre, un capacitor son dos placas metálicas separadas por aire o por un material dieléctrico, plástico. En corriente continua vamos a ver por qué no causaba problema, pero en corriente alterna sí aparece su efecto. ¿Qué es lo que ocurre? La reactancia capacitiva, XC, se calcula como 1 sobre 2 por pi por F por C, en donde C es la capacitancia en Faraday. Si se acuerdan, recién en inductancias, la reactancia inductiva era 2 por pi por F por L, por la inductancia. Acá es 1 sobre 2 por pi por F por C. Es decir, está en el denominador la capacitancia. Un capacitor, cuando lo conecto a corriente alterna, también me produce, en función de la reactancia capacitiva, una corriente capacitiva, que se calcula como la tensión aplicada dividido la reactancia, pero que se adelanta 90 grados con respecto a la tensión, es decir, se desplaza hacia la izquierda. Recién cuando analizamos circuitos resistivos, la corriente estaba acá, y cuando analizamos circuitos inductivos, la corriente estaba acá. Acá se puso, se desplazó hacia el otro lado. Vectorialmente, estos son fasores, les dije, que giran a velocidad omega en sentido antihorario, la corriente está adelantada respecto de la tensión.
el ángulo phi de desfasaje es de 90 grados positivo. Veamos cómo sigue la historia con esto. Profe, A Don Edison en corriente continua la reactancia capacitiva no le causaba efecto alguno. Muy simple, en corriente continua dijimos la frecuencia es 0. 1 dividido 2 por pi por 0 por c, que me da infinito. ¿Qué les dije yo? Un capacitor son dos láminas metálicas separadas por un material aislante o dieléctrico. No deja circular corriente continua. Si yo pongo un capacitor en corriente continua, consume una pequeña corriente hasta que se carga y después no deja circular más corriente. Si yo pongo una bobina en corriente continua, lo que vimos recién para circuitos inductivos, como tiene inductancia igual a 0, ¿qué pasa cuando divido tensión divido 0? ¿Qué pasa con la corriente? Da infinito también. Da infinito. Una corriente igual a infinito quiere decir que no hay cable que sea capaz de soportarla. Se quema la instalación, se queman los fusibles o salta la llave térmica antes. Cuando hablemos de llave térmica lo veremos. En cambio, en un capacitor tenemos reactancia infinita, por ende corriente igual a 0. No circula corriente si es corriente continua. Ahora en corriente alterna tenemos la reactancia esta que nos está causando este problema. Profe, Sí. una consulta. Bueno, como ya le había adelantado, nosotros no vimos casi nada de corriente alterna el año pasado, entonces el concepto de inductancia no lo termino de entender. El concepto de inductancia es propio de, a ver, les hago un gráfico. Una bobina, vista en perspectiva, es un alambre que acá viene recto y lo empiezo a rollar como si fuera un resorte. En función de la cantidad de vueltas, del diámetro que tengan las vueltas esas de alambre y del medio en que se encuentre esta bobina, aparece la magnitud inductancia que es propia de las bobinas y que tiene que ver con la forma de la bobina, nada más. Pero que si nosotros a esa inductancia la multiplicamos por 2 por pi, y por la frecuencia, nos da una magnitud que se llama reactancia inductiva, que es equivalente a la resistencia y también se mide en ohm. No te preocupes por el resto de la historia. De la misma manera, la capacitancia tiene merece el mismo razonamiento en un capacitor. La capacitancia tiene que ver con el tamaño de las placas con que está formado el capacitor, la distancia a la que están las placas y el material aislante que le ponemos entre medio. Eso nos da la capacitancia C, que se mide en Faraday. Cuando nosotros la traemos al denominador de la expresión de reactancia, nos da esta magnitud que se mide en ohm y se trabaja de la misma manera que si fuese una resistencia. Bueno, Perfecto, muchas gracias. si seguimos avanzando, a ver, todas las veces que haga falta sacarse dudas, usemos el foro para esto, no lo duden. No le doy ya más explicaciones ahora porque si no, no vamos a llegar al final y se nos está haciendo tarde. Y quiero que lleguemos a ver todo como para que ya les quede un pantallazo general y a partir de ahí, durante toda la semana, me planteen dudas en el foro de la clase y llegado el caso, en la clase que viene volvemos a conversar al comienzo. Por mi parte no va a haber problema. Bueno, si hacemos el análisis ahora de multiplicar punto a punto la tensión por la corriente, nos vamos a encontrar con que vamos a tener potencia semiciclo positivo, semiciclo negativo, semiciclo positivo y negativo, justo al revés de lo que tuvimos recién en la inductancia. Acá arrancamos por el positivo y después vamos al negativo. La energía lo mismo, tenemos un bolsón de energía positiva, un bolsón de energía negativa, uno positiva, uno negativo. Guarda, cuando hablamos de signo en la energía es en qué sentido fluye. Positivo cuando fluye hacia la carga, hacia el capacitor, negativo cuando el capacitor se lo devuelve al generador fuente. Entonces acá también tenemos que la energía es entretenida, porque a lo largo de estos dos ciclos de potencia que hemos tenido, tenemos la misma cantidad de energía en sentido positivo que en sentido negativo, entonces nos da 0 también. Ahí me están preguntando si les voy a subir esta presentación. Sí, les voy a subir tanto la grabación de la clase como la presentación esta para que la tengan a mano. Igual en el material bibliográfico no está todo tal cual, pero también lo tienen. O sea que van a contar todo, con todo el material. Profe, disculpe que lo corte. En este caso, en el efecto de la capacitancia, ¿se retrasa o se adelanta 90 grados?
se adelanta 90 grados. Ten en cuenta esta situación. El tiempo corre hacia la derecha. Entonces, al correrse hacia la izquierda la onda de corriente, tiene su máximo positivo 90 grados antes que la tensión. Es decir, este es el instante cero más algunos milisegundos. Perdón que se me fue. Entonces, por eso se adelantó, porque correrse hacia la izquierda es irse a una hora más temprana, digamos. En cambio, en la inductancia se mueve hacia la derecha, que es hacia donde suma el tiempo, se hace más tarde. ¿Se entiende? Sí, pasa que en la bibliografía está al revés. En la inductancia dice adelantado y en la capacitancia dice retrasado. Y cuando lo escuché me No, pareció que lo había dicho al revés. cuidado, que según que miras, te debe estar hablando en la inductancia de que se adelanta la tensión. Y decir que se adelantó la tensión o que se atrasó la corriente es lo mismo. Y en la capacitancia se adelanta la corriente o se atrasa la tensión. Es lo mismo. A ver, yo acá puedo... Bueno, muchas gracias. ¿Corrió la corriente hacia la izquierda adelantándose o se corrió la tensión hacia la derecha atrasándose la tensión? No importa cuál desplazas vos, lo importante es que la corriente queda delante de la tensión o la tensión queda atrás de la corriente. Son sinónimos en ese caso. Bueno, muchas gracias, profe. Igual, revísalo nuevamente y si me confirmas que está escrito al revés, volvé a planteármelo, así lo volvemos a ver y lo corregimos para que no tengan ese material erróneo. Pero lo más probable es que te esté diciendo eso. Bueno. Sí, profe. En la bibliografía habla de la tensión. Ah, perfecto. En inductancia se adelanta la tensión y se atrasa la corriente, en capacitancia se atrasa la tensión y se adelanta la corriente. Perfecto, me quedo tranquilo de que no está mal la bibliografía. Bueno, acá vamos a hacer una comparación. Acá tenemos los tres gráficos. Lo que pasaba en circuito resistivo, en donde teníamos phi igual a 0, pulsaban en fase la tensión y la corriente. Lo que pasaba en circuito inductivo, donde se atrasaba la corriente, teníamos un ángulo de menos 90 grados, y en capacitivo, donde se adelantaba la corriente y teníamos un ángulo de más 90 grados. ¿Qué vemos? En circuito resistivo la potencia siempre es positiva, produce trabajo útil. En circuitos inductivos tenemos devolución de energía, consumo de energía, devolución de energía, consumo de energía. Y en capacitivo tenemos consumo de energía, devolución de energía. ¿Qué pasa? Si yo superpongo el inductivo y el capacitivo, y este semiciclo tiene la misma área que este semiciclo, la capacitancia y la inductancia se terminan compensando y desaparece el fenómeno inductivo o capacitivo por sí solo. Entonces, existe la posibilidad de compensarlo y para eso se trabaja ahora con tres potencias. Potencia activa, tensión por intensidad por coseno de phi, que se en watts. Coseno de phi. Coseno de 0 es 1, coseno de 90 o de menos 90 es 0. ¿Qué quiere decir? ¿Qué carga tiene coseno de phi igual a 1? La resistencia. Tensión por intensidad por el coseno de phi igual a 1 de una resistencia, esa es la potencia activa que se transforma en trabajo útil. Potencia reactiva es la que tenemos en inductancias o en capacitancia, donde tenemos tensión por intensidad por seno de phi. Seno de menos 90 o de más 90 es 1. ¿Cuándo es 1 entonces la potencia reactiva? Cuando tenemos, o máxima, cuando tenemos el desfasaje de más 90 y menos 90. Las inductancias y las capacitancias, las reactancias inductivas o reactancias capacitivas, consumen potencia reactiva, pero con la gran suerte de que entre ellas se pueden cancelar. Entonces, ahí viene otra potencia que es la potencia aparente. La potencia aparente es directamente tensión por intensidad, que es ni más ni menos es la raíz cuadrada de P cuadrado más Q cuadrado, de potencia activa al cuadrado más Q al cuadrado. Si yo puedo hacer que en un circuito conecte tantos capacitores como bobinas para que se anulen los efectos, desaparece la potencia reactiva y la potencia aparente se hace directamente igual a la potencia activa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué les hablo de compensar? Todas las máquinas eléctricas, todos los motores eléctricos trabajan en base a bobinas, es decir, tienen inductancia, el motor de la heladera, el balasto del tubo fluorescente, el motor del ventilador, el motor de la cortadora de césped. Si yo quiero compensar ese efecto, ¿por qué? Porque ya vamos a ver cuando estudiemos instalaciones eléctricas, esta es corriente que circula por mi instalación, pero no produce trabajo útil. Si la logro anular, puedo poner cables más finos porque no necesito llevar esa energía. Entonces,
por cada carga inductiva que yo conecte, si pongo el capacitor adecuado, logro neutralizar el efecto de la potencia reactiva y me queda solo la activa. Para eso tenemos lo que son los circuitos RLC. Acá tenemos uno serie, donde tenemos una resistencia en serie con una inductancia, con una capacitancia. La tensión aplicada por segunda regla de Kirchhoff no va a ser la suma de la tensión de la resistencia más la inductancia más la capacitancia, sino que acá intervienen los ángulos, porque la tensión inductiva se adelanta 90 grados respecto a la corriente, la resistiva se queda en fase con la corriente y la capacitiva se atrasa 90 grados de la corriente. Entonces la tensión resultante de estas tres va a ser raíz cuadrada de BR cuadrado más BL menos BC cuadrado. La impedancia es un concepto nuevo que surge de acumular resistencia medida en ohm con reactancia inductiva medida en ohm con reactancia capacitiva medida en ohm, que es raíz cuadrada de R cuadrado más XL menos XC al cuadrado, y el coseno de phi, ese que calculábamos recién para poder determinar potencia activa, reactiva o aparente, es R sobre Z. La resistencia R medida en ohm dividido la impedancia que también se mide en ohm. ¿Cómo podemos calcular la impedancia? La tensión total del circuito aplicada por la fuente dividido la intensidad. La resistencia puede calcularse como la caída de tensión resistiva dividido la intensidad, la reactancia inductiva como la caída de tensión en la inductancia dividido la intensidad, y la reactancia capacitiva como la caída de tensión de la capacitancia dividida la intensidad. ¿Qué debemos tener en cuenta acá? Y esto tiene que ver con la compensación que hablábamos recién. ¿Qué pasa si yo logro hacer, como estoy conectando mi cortadora de pasto y el motor eléctrico de mi heladera que tiene reactancia inductiva, si a mi instalación le conecto una reactancia capacitiva igual a XL? Fíjense, ¿qué pasa acá si XL es igual a XC? XL menos XC se hace igual a 0. Raíz cuadrada de R al cuadrado, ¿qué me da? Z igual a R. Si Z es igual a R, ¿cuánto vale el coseno de phi? R sobre Z, si son iguales, el coseno de phi vale 1. ¿A qué ángulo corresponde coseno de phi igual a 1? A phi igual a 0. ¿Qué quiere decir? La inductancia terminó siendo anulada por la capacitancia y el circuito se comporta como si fuese resistivo puro. Y de la misma manera la tensión acá, si yo tengo XL igual a XC, ¿qué quiere decir? Que B sub L va a ser igual a B sub C. Si B sub L es igual a B sub C, la tensión B es igual a raíz cuadrada de B sub R al cuadrado. La tensión aplicada es igual a la caída de tensión en la resistencia y las otras dos se anulan mutuamente. Me quedó un circuito resistivo puro. Del mismo modo, podemos estudiar los circuitos paralelos, que estos son los más comunes. Yo tengo una fuente por medio de la cual alimento una resistencia en serie con una inductancia, en serie con una capacitancia. La resistencia va a dejar circular una corriente resistiva, la inductancia una corriente inductiva, la capacitancia una corriente capacitiva, y voy a tener una corriente total alimentando las tres en paralelo. ¿Cómo se conecta la corriente? ¿Cuál calculan la corriente total? Raíz cuadrada de IR cuadrado más IC menos IL al cuadrado. La impedancia es tensión sobre intensidad, es decir, tensión dividida esa raíz cuadrada que calculamos recién. El coseno de phi en un circuito paralelo es 1 sobre R sobre 1 sobre Z. Y los cálculos de las intensidades, la tensión aplicada dividido R, la tensión aplicada dividido XL, la tensión aplicada dividido XC, me da cada una de las tres corrientes, y la suma de las tres corrientes parciales, que me daba la corriente total que calculamos allá arriba, es tensión dividido impedancia. Sale acá de esto que es la ley de Ohm en corriente alta. Ahora, ¿qué pasa si hacemos que XL sea igual a XC? Primero, si XL es igual a XC, I sub L es igual a I sub C. Entonces, si I sub L es igual a I sub C, acá en la primera de las expresiones, la corriente se hace igual a I sub R. Me queda solo la corriente resistiva. Se anularon mutuamente las corrientes reactivas. Entonces, imagínense, si yo acá hubiese tenido 10 amperes, 20 amperes y 10 amperes, cuando hago esta suma me da un resultado determinado. Si logro hacer que esta sea de 10 amperes, entre estas dos se anulan. Entonces la corriente total son solo los 10 amperes de la corriente resistiva. La corriente total no va a estar
contemplando ni I sub L ni I sub C, porque se anulan entre ellas a causa de esas superposiciones de áreas que hicimos recién cuando veíamos los análisis temporales, digamos, de nuestras expresiones. ¿Preguntas respecto de esto? ¿O ya los perdí a todos? Profe, una pregunta. Entonces siempre tiene que tener, o sea, la inductancia y la capacitancia juntas, ¿o? En realidad a nivel doméstico no es necesario, porque nos resignamos a tener mayor circulación de corriente I, porque por ahí es medio costoso hacer la compensación con capacitancia. Pero ¿qué ocurre? En la práctica, ya cuando estudiemos instalaciones lo vamos a ver, cuando uno consume a nivel comercial o industrial mucha corriente reactiva inductiva, EPEC nos recalcula la factura y nos aplica una penalidad. Esa penalidad es decir que la factura recalculada va a ser igual a la factura inicial multiplicada por 0,95 dividido el coseno de phi que yo tengo. 0,95 es un coseno de phi de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Si mi coseno de phi, que acá es igual a 1, por ende 1 es mayor que 0,95, si mi coseno de phi se hace menor a 0,95, por ende, por ejemplo, igual a 0,6, me traen ese 0,6 acá, y a mi factura la multiplican por 0,95 y la dividen por 0,6. ¿Qué efecto le causa eso a la factura? Y que aumenta, ¿no? Aumenta. Me cobran una penalidad por tener mal factor de potencia. Entonces eso me obliga a tener que poner capacitores en la industria o en el comercio para compensar las inductancias y que me quede solo el efecto resistivo. A nivel doméstico nosotros tenemos factores de potencia normalmente del orden del 0,6, pero a nivel doméstico no nos penalizan, entonces en realidad ocupamos lugar indebidamente en nuestra instalación con energía reactiva, pero eso no nos complica demasiado. Profe, entonces, si vos tenés más inductancia, pero no tenés capacitancia, Sí. o sea, no lo estás consumiendo, pero estás gastando. Lo que ¿Cómo? ocurre en realidad, esa energía va a estar entrando y saliendo, y el único problema que te causa es que vas a tener la I sub L y la I sub R, la I sub C no va a estar. Si vos las sumas vectorialmente, vas a llegar a esta corriente total, que es mayor que la resistiva, y para llevar esta corriente I total mayor que la corriente resistiva, vas a necesitar un cable más grueso. Ese es el costo que tenés vos, tener que sobredimensionar la instalación para compensar ese fenómeno. Si vos, en cambio, lográs poner una corriente capacitiva para que se anule la inductiva y te quede solo esta corriente, vas a poder poner un cable más fino, que a nivel doméstico, de nuevo, los límites que se usan hacen que no te complique, pero a nivel industrial sí es muy importante hacer esa corrección, porque la diferencia en la sección del cable puede ser significativa, y el precio de ese cable más todavía. Ah, bien, gracias. Entonces, conclusión, si logras equiparar XL a XC, I sub L se hace igual a I sub C, la corriente total es la mínima, es la resistiva, la impedancia se hace la resistiva, el coseno de phi igual a 1, y para esto que decíamos recién, cuando EPEC nos puede llegar a recalcular la factura, en los grandes usuarios industriales aplica esta regla, de que también es la factura original multiplicada por 0,95 dividido el coseno de phi. Fíjate, ¿qué pasa si vos acá el coseno de phi lo haces igual a 1? Factura original multiplicada por 0,95 dividido 1 es reducir tu factura en un 5%. Te bonifican por haber hecho muy bien tu trabajo, pero eso ocurre solamente en los grandes usuarios que consumen potencias muy, muy elevadas. Y bueno, lo último que tenemos es potencia trifásica o corriente alterna trifásica. ¿Se acuerdan recién cuando hablamos del generador monofásico que dijimos era una bobina frente a la cual giraba un campo magnético? Bueno, el alternador trifásico es poner 3 bobinas iguales desfasadas 120 grados frente a esos polos. Donde antes teníamos solo la A, que era la de arriba, ahora tenemos la A, la B y la C. ¿Qué quiere decir? Cuando este sistema de polos comience a girar, el polo, según cómo le estamos aplicando el par motor, acá va a girar a una determinada velocidad en sentido
horario. Entonces el polo norte va a pasar primero frente a la fase A, 120 grados más tarde va a pasar frente a la fase B, y 120 grados más tarde frente a la fase C, y 120 grados más tarde vuelve a la fase A. ¿Qué implica eso? Donde antes teníamos una sola tensión, que había sido esta, ahora aparecen tres superpuestas, en donde, de nuevo, si acá tenemos 0 y acá 360 grados, vemos que a los 120 tenemos la fase B, la máxima tensión de la fase B, a los 120 la de la fase C, y a los 120 vuelve a ser máxima la de la fase A. Tenemos tres ondas donde antes teníamos una. Si cada una de estas tres ondas impulsa energía, ¿qué quiere decir? El generador trifásico produce el triple de energía que un generador monofásico. Pero para eso va a tener 4 cables de salida. El A y el B y el C, que son los extremos de cada una de las tres fases del generador, y después a los tres extremos internos se los interconecta en algo que se llama el centro de estrella, que lo dejamos para cuando estudiemos nuestros generadores a fondo, y desde ahí sacamos un cuarto cable que es el neutro. Entonces me aparecen tensiones diferentes. La tensión que puedo medir entre la fase A y el neutro es igual a la que mido entre la fase B y el neutro, y entre la fase C y el neutro. ¿Quién es? Tensión AN es esta. BAN. B sub BN es esta. Y B sub CN es esta. Esas tensiones se llaman tensiones de fase, y para nuestro sistema son los 3 de 220 volts. Nuestro sistema trifásico tiene las tres fases y el neutro. El cable que pasa frente a nuestras casas de EPECO de la cooperativa eléctrica tiene esta conformación, y a nosotros nos alimenta desde una fase y el neutro, a nuestro vecino desde otra fase y el neutro, y al otro vecino desde la otra fase y el neutro. Nos va repartiendo fase por fase. Pero resulta que también podemos medir la tensión entre A y B, la tensión entre B y C, y la tensión entre C y A. Esas tres tensiones se llaman tensiones de línea. Y acá vamos a ver que la relación entre tensiones es que la tensión de línea es raíz cuadrada de 3 por la tensión de fase. Entonces, si B sub F son 220 voltios, tensión de línea es igual a 1,73 multiplicado por 220, 380 volts. La tensión trifásica de nuestro sistema de corriente alterna. La tensión trifásica se usa en las grandes industrias. Determinados artefactos ya vienen trifásicos, ¿por qué? Porque son mucho más eficientes. En lugar de requerir 2 cables, requieren 3, pero de la mitad de la sección, entonces termina siendo mucho más barata la instalación. Lo vamos a estudiar cuando analicemos instalaciones eléctricas. Puesto de otra manera, el tema de las potencias ahora, bueno, ahí tenemos los 220 y los 380 volts, y las potencias, de nuevo, volvemos a tener una potencia aparente, una activa, una reactiva, en donde como cada fase es tensión de fase por corriente, si multiplicamos por 3 obtenemos la potencia total de nuestra máquina trifásica, que cuando trabajemos con los 220 voltios de tensión de fase, va a ser 3 veces tensión de fase por corriente, me da la potencia de mi máquina o de mi instalación. Pero yo puedo cambiar esos 220 voltios por la tensión de línea, que la tensión de línea es raíz de 3 por la tensión de fase. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tensión de fase, que es la que teníamos acá, es tensión de línea dividido raíz de 3. 3 dividido raíz de 3 es raíz de 3. Raíz de 3 por tensión de línea por corriente me da lo mismo que 3 por tensión de fase por corriente. ¿Cómo puedo calcular la potencia aparente, la activa o la reactiva en un sistema trifásico? 3 veces la tensión de fase, los 220 voltios por corriente, o raíz de 3 veces la tensión de línea, los 380 por corriente. Y después, si multiplico por coseno o por seno, que tenía que ver con que si la carga era inductiva, era capacitiva o era resistiva, me da el hecho de que sea potencia activa P medida en watts o potencia reactiva Q medida en volt ampere reactivos. ¿Alguna pregunta respecto de esto? Sí, todo. ¿O no? Sí, profe. Díganme.
Los escucho. Bueno, ¿entendido entonces? Pasamos. Profe, aparte de la bibliografía que está cargada en el aula virtual, ¿hay otra? Porque, bueno, yo la imprimí y es como que los temas no están tan desarrollados como los acabo de dar. Sí, está un poco más resumido. O sea, se puede buscar bibliografía, pero al fin y al cabo las expresiones que vos necesitas están aquí en la presentación que acabamos de hacer, y también te queda la posibilidad de escuchar la grabación de la clase. Entonces, a ver, te puedo buscar bibliografía, o podés incluso buscar en internet, que vas a encontrar sobrada información sobre esto, pero quédate tranquila que en realidad con lo que vimos aquí en la presentación en el PowerPoint es lo que necesitamos. Y de última, las explicaciones las tienes en la grabación, o me pueden ir cursando todas las consultas a través del foro de la clase que les va a quedar habilitado, o lo volvemos a conversar cada vez que ustedes me lo quieran preguntar. Ah, bien, perfecto, entonces. Muchas gracias. Entonces, dicho eso, salvo que tengan más preguntas, la próxima diapositiva dice fin de la clase. Les tengo que agradecer la paciencia, la atención, y decirles que por mi parte nos vemos el próximo martes a las 21:30. Pero si necesitan evacuar alguna que otra duda más, lo hacemos en este mismo momento, no hay ningún problema.